Ayer decía Luca de Meo, el presidente SEAT, oye, si esto sigue así, si nos paran la producción, a lo mejor nos planteamos irnos, y hoy hay reacción de Tsunami Democratic. Bea Zamorano. Sí, y proponen bloquear precisamente SEAT en un llamamiento para este viernes 22 a las 12 de la mañana, corte masivo de la A2, y además en ese mensaje insisten, fuera SEAT, fábrica fascista. Son 7.000 trabajadores los de la factoría de Martorell. Es el 4% del PIB catalán. Esto de todas formas tiene mucho de revuelta pop, ¿eh? Antonio Pérez Henares, Chani. No, 7.000 trabajadores. Pero es que, a ver si nos enteramos, los separatistas son los ricos de Cataluña. Los separatistas, o sea, la extrema derecha de Cataluña son los separatistas. No lo digo yo, lo dijo Félix de Azúa el otro día. Pero es que ese nazismo que insulta sistemáticamente a los trabajadores catalanes, a la gente que utiliza la lengua común de todos los españoles, a la gente que reprime de una manera brutal las libertades individuales de muy buena parte de la población. Yo afirmo aquí que de progresistas no tienen nada. Yo digo aquí que los nacionalistas son el fascismo actual como lo fueron antes, algunos exacerbados. Mira, el blanqueo que se está diciendo es manifestaciones pacíficas, igual calles incendiadas, fabricación de bombas, el amor universal. Y ahora sale Amnistía Internacional, ese engendro, porque es un engendro, que ha sido incapaz y que ha dicho textualmente que no considera a ETA un grupo terrorista, enmendándole la plana al Tribunal Supremo Español. Ese tipo de ahí. Porque digo ese tipo de ahí. ¿Pero acaso no vimos las imágenes de de la Delegación de Hacienda, de Economía y Hacienda, rodeadas, y a esos señores subidos en un coche de la Guardia Civil, y a una gente secuestrada dentro? ¿Pero de qué coño estamos yendo aquí? Es que yo me niego ya más a aguantar el rollo y el relato de que eso es pacífico. Eso es un fascismo impuesto, porque mira, si yo me pongo mañana a cortar una carretera aquí, o a poner una viga en una vía, o a intentar asaltar un aeropuerto, bueno, hasta si aparco mal un vehículo, ¿qué me pasa? La ley me cruje. Es que si eres separatista tienes derecho a vulnerar todas las leyes y todos los derechos. Y acabo con esto, porque la extrapolación es lo que dijo la niñata esa de Arran, que los derechos individuales no importaban nada, porque ella tenía la razón. ¿Sabes quién dijo eso antes? Stalin. 12:56. Yo comparto plenamente el fondo del asunto y la vergüenza que supone continuamente el estado de caos que generan los CDRs, y eso es así para la vida colectiva de los ciudadanos en Cataluña. Uno ya no puede salir a la calle sin consultar antes el Twitter de los CDRs a ver dónde está montado. Y a veces cortan carreteras, como la Meridiana, varios días para montar conciertos. Quiero Luego decir, tenemos que tener cuidado con los fakes. O sea, que están atacando las infraestructuras críticas una todos los días. Escenografía, una estética de Tsunami Democrática convocando, digamos, a rodear la factoría de Martorell. Vamos a ver si es real o no. Claro. Vamos La a estar a la SEAT es espera. fascista. exactamente, pero Chani, La SEAT. Chani, vamos a símbolo comprobar de la lucha si obrera no es un española. fake y si es auténtico, porque evidentemente tiene la estética de los comunicados de Tsunami Democratic, pero puede ser un fake. Vamos a estar a la espera, estamos haciendo las comprobaciones ahora mismo. Y un dato más, era un fake lo de Tsunami Democratic pidiendo, digamos, movilización en torno a la factoría Martorell de SEAT. Bea Zamorano. Sí, ese cartel que hemos enseñado durante el programa, donde decían fuera SEAT, fábrica fascista, y llamaban a bloquearlo, es fake, es un bulo, no hay pruebas de que este cartel, bueno, pues sea oficial, ni en sus redes sociales, ni en sus canales donde suelen colgar estas convocatorias, así que rectificamos. 2:18.